Hola, ¿qué tal? Soy Marta Isabel Pasquel desde Evolucionándote TV, saludándote como cada semana. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos habla de dar tiempo, espacio, crecimiento y atención de manera inclusiva, de hacer esto con esas partes de la sociedad que al parecer han sido olvidadas por los demás, pero que afortunadamente hay personas como Linda Carrera, que ha hecho una carrera, literalmente, para dar información y herramientas a esta sociedad inclusiva que muchos hemos olvidado. Linda Carrera, les platico que es amiga de Método Integra, que tuve el gusto de conocerla en Cancún y hicimos muy buena amistad, que ha sido consteladora familiar avalada por el centro de Bert Hellinger. Es coaching sistémico de constelaciones e intervenciones dirigida por Jean-Jacob Stam. Es formadora dirigida por el Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares en Argentina. Y aunque está ahora con nosotros desde Quito, Ecuador, ella tiene una cantidad de herramientas a nivel energético que ustedes se sorprenderían. Y hoy ella ha dicho: renuncio a conectar a la gente desde el dolor. Yo elijo conectar a la gente desde el amor. Y pues ella nos va a platicar de cuál es este hermoso trabajo que ella ha desarrollado en estas sociedades inclusivas. Y vamos a ponerla aquí arriba. Hola, ¿cómo estás, Hola, mi Linda? querida Marta, aquí feliz de estar aquí contigo a la distancia, México y Ecuador juntos. Eso es todo. Pues por fin se nos hizo. Platícame, ¿cuáles son estas sociedades Sabes que, inclusivas con las que tú bueno, estás te trabajando? cuento que hace como unos 2, 3 años atrás, viniendo de un viaje de la India, porque aparte del lado profesional, siempre he estado en mi búsqueda espiritual, ¿no? Y estuve 2 veces Ya. en la India en estos procesos de introspección. Y ahí cuando regresé en el 2016, me entró el bichito de que tenía que ir a los centros de privación de libertad. Y todo el mundo como que me decía, bueno, que estás loca, o sea, a la lacra social, ¿cómo se te ocurre si son las peores personas como para que tú vayas a hacer algo con esas personas? Y todo fluyó increíblemente porque yo sin palanca, sin amistades, sin nada, conseguí la aprobación Te estaba checando. y, Ajá. y fue maravilloso. Fue La pro. maravilloso porque lo que en ese entonces empezamos a hacer eran procesos meditativos que aprendí en la India. Y Ujú. fuimos al Centro de Ok. Privación de Mujeres, en ese entonces de Guayaquil. Y el cambio fue espectacular, o sea, Wow. yo iba y me entraba a los pabellones de todo el mundo, sin importar de quién era, y iba diciendo a todo el mundo que salgamos y Ujú. nos reunamos a meditar, ¿no? Y era increíble, ¿no? Tanto así fue una cosa media jocosa. Un día cuando entramos, se habían olvidado de estos cintillos que te ponen como de las discotecas, más o menos, que tú entras, ¿no? Pues no Ujú. tenían, pero como ya éramos personas que Ya. acostumbrábamos a ir, dijeron, bueno, pasen con la número de cédula y tal, y listo. Y yo como entraba a los pabellones, que es donde duermen las personas allí, donde son sus dormitorios y todo, les decía yo que voy a ver a las internas, ¿no? Para que salgan
a la biblioteca, que es donde hacíamos los procesos, y de repente me dice, claro, yo Entonces entraba ahí como que si yo entrabas. entraba a mi casa, ¿no? O sea, sin ningún miedo, ni mucho menos, Ujú. ¿no? Pero entonces el guía que decía, es que usted si entra, ya no sale, porque no tiene la identificación. Entonces, entonces dice, tiene que volver a la Ah, entrada y que le pongan, porque sí o sí tienen que ponerse. Dije, bueno, ni modo, entonces volvimos. me lo Pero, juras. pero realmente para mí siempre ha sido un aprendizaje maravilloso, maravilloso, porque a ese ser humano lo veo como ese ser humano, ¿no? ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? Aunque me Exacto. digas, yo he robado. Sí, de pronto robaste el tiempo de alguien, tu propio tiempo, robaste hasta una pluma. Exacto, Robaste o material sea, de la hay muchas oficina, cosas, ¿no? El mismo claro. hecho, por ejemplo, que te den de pronto un cargo que tú no Ujú. eres capaz de hacerlo y tú dices, ok, lo hago y no tienes la experiencia, entonces también estás haciendo esto, ¿no? Y hay un sinnúmero de situaciones que de una u otra manera actuamos desde ese lugar, ¿no? Me acuerdo tanto que las mujeres cuando empezaban a ir con frecuencia, eh, nos decían con ansiedad que añoraban ese día, ¿no? Que era su momento de libertad. Cuando eso me decían era como, wow, o sea, que en esa hora de Wow. estar en ese proceso de introspección se sentían totalmente libres y que ellas podían estar conectadas en sus lugares de sus casas, con sus seres queridos, porque al fin y al cabo también tenían gente que Por amaban, supuesto. ¿no? Eh, y entonces para mí fue Claro. maravilloso. Además, yo pasé por un proceso allí en una etapa, me acuerdo tanto, yo llevaba inciensos no para aromatizar el lugar y tal. Y recuerdo que una de las chicas, que era su primera vez y Ujú. como que no se daba cuenta que estaba en un lugar en donde si tú te descuidabas desaparecían las cosas, ¿no? Y de repente se perdieron los fósforos. Y cuando yo llego, me dice al oído, se Ajá. perdieron los fósforos. Y yo dije, bueno, pero la guía escuchó eso y me dijo, Linda, lo Mm. siento, yo tengo que indicar este suceso. Y trajo a la señora, bueno, a la guía penitenciaria para que haga la requisa. Yo me quedé afuera, todo el mundo estaba adentro, todas mis compañeras y todo, y yo afuera con la guía. Y entonces era increíble porque estas personas estaban totalmente en un proceso súper profundo y ella dijo, no te preocupes, yo voy a ir despacio. Bueno, cuando abrió la puerta, cual bozarrón, cual oso, fue un grito de, a ver, y yo, bueno, la sacó de una, pero sobre todo allí me di cuenta en ese proceso que yo fui cada parte de las mujeres que fueron violentadas por esa guía. Porque, ¿qué sucedía? Yo veía todo, era como una película de terror de ver. Yo estaba afuera, la mujer se puso los guantes y empezó a hacer requisas por todos los huecos habidos y por haber de cada una de las mujeres para encontrar el famoso caja de fósforos. Los Entonces para cerillos. mí me sentí indignada, me sentí culpable, me sentí triste, me sentí frustrada, me sentí de distintas formas que sentía lo que sentían esas mujeres, ¿no? Pero después de que me conecté con todo lo que cada quien Ujú. vivenció, también después tuve mucha gratitud por ese proceso, porque es como que me desapegué de esa
de esa experiencia o de esa culpabilidad que quizás dije, uy, es que por qué yo le dije y por qué yo hice o por qué me fui y tal. Dije, no, todo fue en un proceso Ya, perfecto para que cada una de las personas experimentasen algo, ¿no? Tanto así que la persona que había claro. escondido en sus partes íntimas la caja de fósforos, ella siempre se quejaba de victimización. No era su rol fabuloso de yo me sacrifiqué y por eso estoy aquí, ¿no? Y fue realmente hermoso. Y ya después lo dejé de hacer, pero imagínate tú que como de todas maneras este bichito quedó, el año pasado que estuvo Ricardo aquí en el Ecuador, Ricardo Eris, del método Integra, ¿verdad? Le dije, ya que vienes acá a Quito, ¿qué tal si Ujú. vamos a dar una charla del método en uno de los centros? Uy, cuéntanos Bueno, de por ahí está Sandra, Sandra que estaba por allí, que nos acompañó que tenía sí, mucho era su miedo. primera vez. Bueno, era mi primera vez, Que tiene tanta admiración. era Ella mi me primera contó, vez, me dijo, entrevista linda porque hace cosas era mi primera maravillosas. vez en un centro de privación de hombres. En ese lugar que fuimos, habían De como hombres. 1.400 cuando la capacidad es de 700 o algo así. Imagínate tú la locura, ¿no? Entonces tú cuando entras sientes toda la carga energética Mm, del espacio, ¿no? Y, y todo lo que emana claro. el hombre, ¿no? O sea, porque son como dos energías, ¿no? El de Ujú. mujeres y, claro, Las son totalmente feromonas, diferentes, sí, ¿no? claro, son muy Y, fuertes. y entonces Ricardo fue maravilloso y me dijo, ok, ya dale. Y nos fuimos a dar la charla. Creo que estuvieron como unas 80 personas, todos súper atentos de todo lo que decía Ricardo. Y el asunto de, sobre todo, de la necesidad, porque muchos de ellos se sentían como quizás hasta monstruos de todo lo que emanaban ellos, ¿no? Y que ya no querían seguir, ¿no? Entonces quedó ya el proyecto, conseguí la aprobación, tengo la aprobación para hacer en cualquier centro de privación del Ecuador, dar curso del método Integra, pero vino la pandemia y ya no pude dar, ¿no? Entonces, pero tenemos la aprobación. Ujú. ¿Y qué trabajó Bueno, Ricardo? o sea, di una ¿Qué fue lo que charla, ¿no? trabajó Ricardo con? Explicando lo que es el método Integra, Mm, qué es lo que se podía trabajar. Y por eso muchas personas, entonces ahí se vio, pues que naturalmente, acuérdate que en el método Integra estamos hablando de las lealtades familiares, de los bloqueos, de los traumas, ¿no? Entonces, y que ellos claro. podían, si decidían hacerlo, transformar sus vidas. Y era increíble porque todas estas personas, todos estos hombres decían, yo quiero, por favor. Y uno de los psicólogos que manejaba allí decía, de chiste, le dice a Ricardo, pero no le podemos dejar ir a Ricardo, pero le podemos dejar aquí en una de las celdas para que nos ayude, ¿sí? En son jocoso, ¿no? Entonces, realmente, cuando podemos dar esa oportunidad a esos seres humanos, porque si hay algo que yo de todas maneras, yo digo, todas las técnicas que yo he aprendido, cada una de las técnicas que yo he aprendido me han servido maravillosamente y honro a cada una de ellas. Y, por ejemplo, una de las que yo amo y siempre amaré es constelaciones familiares, que en el mes de marzo dije que hasta ese era mi último mes de hacerlo, por convicción, por coherencia de lo que yo estaba viviendo, en Claro. donde en el método tú sabes que es un proceso en el que no se conecta con el sufrimiento, y aunque yo no manipulaba nada, siempre de una u otra manera a través de las constelaciones me conectaba con un momento de dolor de la persona, muy profundo. Claro, siempre Ujú. hacía con procesos de mucha protección, de mucha conexión desde el amor, en donde en el movimiento del espíritu y no era nada manipulado de lo que yo creía que era, ¿no?
Entonces, pero dije, no puedo seguir haciendo esto, ¿no? Y entonces cuando tú te das cuenta que estas personas tienen su historia y son lo que son debido a esas historias y que tenemos una herramienta y yo digo, wow, o sea, si tenemos esta herramienta y vamos a este lugar en donde estas personas en el fondo también nunca fueron miradas, siempre fueron tachadas de lo malo que era, en lugar de que una acción de esas personas no era la adecuada, sino que tú eres, ¿no? Eso siempre es lo que es. Nosotros, lamentablemente, muchas personas, cuando alguien se equivoca, tú dices, eres tal cosa, ¿no? En lugar de decir tu acción es equivocada en este momento, ¿no? Tu actitud Ya. no es la, ¿no? Es porque es eso, tú no eres eso, sino que esa conducta, esa acción de ese momento es ese momento, pero no te hace lo que es tu esencia, ¿no? Tú eres mucho más que eso que te equivocaste. Exacto. Entonces, cuando tú vives en esos procesos, es tenaz, ¿no? Y hay una historia que me encanta, que alguna vez lo contó Bert Hellinger, justamente de constelaciones familiares. Él contaba que cuando él estuvo en el África con los Zulús, que son unas tribus, ¿no? Él decía que algo que admiraba de esas tribus era que cuando alguien en la tribu mataba al líder de su familia, el que mataba entraba a ser parte de esa familia. Y tú dices, ¿cómo? O sea, el asesino va a la casa del que asesinó. Entonces, qué locura, Ujú. ¿no? Y lo que hacían con ese efecto era que esa persona que asesinó se hacía cargo, se hacía responsable de lo que ocasionó a esa familia, ¿sí? Y en cambio la familia Ujú. no se conectaba con el odio, sino con este proceso de poder aceptar a ese ser humano. Y sobre todo, en esencia, esa persona que mató, con todo este contexto y este trabajo, era devolverle la humanidad a ese ser. Entonces, cuando yo digo con el método, Pero ¿qué culpa tenía la familia? pero normalmente cuando alguien te O hace sea, daño, yo te cuando alguien te preguntaría. hace daño, ¿qué haces tú? Te quieres vengar. Es un automático. Ok. ¿Y qué pasa contigo cuando te quedas con esa conexión de venganza, de odio hacia esa persona? No le, no, te hace daño Rencor, a mucho ti, rencor. a nadie más. O sea, y por último, Pero imagínate vivir con ese pero, señor que mató a mi esposo. pero por eso te digo, cuando tú traspasas ese proceso, porque yo en todos los años que he venido trabajando, hay una de las cosas que he aprendido, a nunca juzgar la acción de alguien. Cuando yo Eso sí. trabajo, no me pongo en ningún bando, por más que aquel que viene es el violador, ¿sí? Entonces Ok. yo cuando estoy delante de ese violador o de ese que mató, no lo veo como el monstruo, lo veo como ese ser humano que estuvo, ¿Ya se y nada equivocó? es fortuito, porque hay algo que se cruza con el camino de la otra persona. Hay dos vidas que tenemos que conectarnos Energéticamente sí. para aprender algo, para traspasar algo, para crecer en algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, como el cirujano, que es el súper cirujano espectacular y va a hacer una cirugía que es nada, y de repente se le muere el paciente. No sé, el cirujano no es un asesino. O aquel que salió en su carro y de repente alguien, él tomó, se despistó, qué sé yo, no fue con la intención de asesinar a nadie. No es tampoco el asesino, ¿no? Y si tú vienes, por ejemplo, de familias que tienen muchas personas que han matado, tienes esa energía, ¿no? Y hay esa lealtad que también lo vemos con el método Integra, ¿no? Y se va a repetir y a Mientras tú no lo repetir y a hagas, repetir. ¿no? Entonces, cuando
mientras no exacto. haya un cambio. Entonces, ¿qué es lo que yo Ujú. digo? Cuando nosotros ofrecemos estas herramientas en estos lugares en donde es como dices, así eres árbol torcido y así torcido morirás, ¿no? Entonces, no le das una oportunidad a esa persona de cambiar de rumbo. Entonces, ¿por qué esa persona es peor que yo? Es una persona, es un ser humano con un destino diferente, un destino difícil. Y que con estas herramientas podemos ayudar a que ese destino sea algo totalmente opuesto a lo que usualmente lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, para mí es como hermoso hacerlo porque cuando tú empiezas a mirar a alguien desde el corazón, yo cuando iba a las cárceles, yo las abrazaba a las mujeres, como te abrazo a ti, o sea, de corazón, o sea, y no es que, me acuerdo tanto que cuando había una chica que de repente era la primera vez que me acompañaba y veía a una de las internas con una jeringa, decía, "Ah", y tú sabes, me van a inyectar y de pronto tiene sida, ¿no? O sea, cómo Ujú. las creencias y todo el pensamiento enseguida te bota a hacer 10.000 películas, Las ¿no? películas. Ujú. ¿Sí? Entonces, y ya después de terminados los procesos de meditación y todo, ella misma decía, qué loca y qué hermosa persona era esa mujer que yo solo con verla, porque yo decía, estoy en la cárcel, esta mujer está con la jeringa, entonces me va a hacer daño. Y nada que ver, ¿no? Y así habían personas lindas que de pronto, claro, tenían 25 años de cárcel porque mató al marido, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Pues es que la nobleza del corazón existe en todos los seres humanos y si te mueves a partir de la energía del amor y del agradecimiento, todo Claro, cambia. Y esto que haces tú es hermoso sí, sí. y eres muy valiente, muy Sabes que valiente. yo no creo que soy valiente. Yo creo que en una parte interna mía, y lo que yo les decía a estas mujeres cuando yo iba y me abrazaban y me decían, Linda, gracias por mirarnos, porque nadie hace, muy poca gente es lo que hace, ¿no? Gracias por mirarnos. Fíjate el significado de la Ujú, frase. Estás aquí, te veo, claro, existes. porque no o sea, era mirarte con ese como de corazón a corazón, ¿no? En donde para mí no Ujú. había una historia, ni un antes ni un después, era el ahora. Y para mí ese ahora eras tú lo más importante. Entonces, cuando eran mujeres maltratadas, violadas, etcétera, con historias unas más terribles que otras, entonces tú decías, no, no porque nadie tenga que justificarse, ¿no? Entonces, no, yo no voy a justificar por algo, sino que yo siempre les digo a las personas, cada acción que yo hago, para mí en ese momento, lo que yo hice tuvo una supuesta lógica que para el resto del mundo era ilógico. Pero ¿qué es lo que me hace ver es de esa manera? Todos estos bloqueos, todos estos traumas, todas estas lealtades familiares y todo un sinnúmero de más cosas que nosotros hoy por hoy tenemos la maravilla de utilizar con el método Integra, ¿verdad? Entonces, tú dices, cuando ya puedes darte cuenta que ese ser humano simplemente fue guiado no conscientemente, conscientemente yo digo, yo quiero ir para allá, pero cuando tengo toda esta No, no, no. información, Las emociones te rebasan, las lealtades te ganan y pues ahí exacto, ex- ya no piensas, ¿no? exacto. Entonces yo me acuerdo que cuando estas mujeres decían esto y me decían estas cosas lindas, yo les decía, yo no les estoy haciendo un favor, ustedes me están haciendo un favor, porque yo me veo reflejada en cada una de ustedes, porque yo soy cada una de ustedes. Yo soy aquella que odió, yo soy aquella que está con tristeza, yo soy aquella que se siente impotente, yo soy aquella que me siento encarcelada con mis pensamientos. Yo era todo ello y también era todo amor. Entonces, cuando empieza esa fusión, ya no hay un juzgamiento incluyéndome a mí misma, ¿no? En donde yo podía simplemente, además, agradecer por ser ese instrumento de que no era yo la que hacía un favor, sino que ellas
era como un intercambio, porque ellas me daban algo al yo dar algo, y ellas me entregaban mucho más de lo que yo daba, y yo se los hacía notar. Y, y no tienes Normalmente, idea lo normalmente. maravilloso que ellas se sentían, o sea, cómo resplandecían cuando yo les decía que ellas me daban más de lo que yo les daba. Era como, ¡ah! O sea, como que yo te estoy Yo dando, puedo dar, ¿no? Si ajá, yo puedo yo dar. soy nadie, ¿no? Y cuando tú decías, Sí, porque además, pues esa es la consigna, hacerla sentir nadie, porque además, por eso están ahí, ¿no? Es el programa que traen. claro, claro, claro. Y muchas salieron en libertad, porque claro, una gran cantidad de las que iban eran mulas, de las que llevaban las drogas y todo. Entonces salían y de repente todo ese asunto de las esperas, de las audiencias y todo que las tenían hecho un asunto así de que no podían más. Cuando ya empezaron a hacer nuestros procesos, era como que, dice, ¿cómo fluye todo? Claro, porque obviamente sus creencias empezaron a ser modificadas. Entonces ellas ya no estaban con el que no iba a salir, sino que realmente todo empezaba a fluir, ¿no? Y que además ellas empezaron a ser responsables de sus propios cambios, porque nosotros les enseñábamos la técnica para que cada una de ellas aprendiese y se hiciera cada una, ¿no? Y ellas Ujú. decían, no me importa lo que estaba sucediendo afuera, pero yo hacía todos los días. Claro, era más profundo y más intenso cuando estábamos grupalmente, porque una, es diferente la vibración cuando muchas personas nos juntamos, eso es normal, ¿no? La carga Claro. energética es mucho más poderosa. Y eso, entonces para mí me parece espectacular y tengo todas las ganas de entrar con el método Retomarlo. Integra, sí, en los centros de privación. Que gracias a Dios Qué bonito. se consiguió. Bueno, y para esta vez sí me costó varios meses la aprobación, ¿no? Y yo decía, a ver, y tanto así que cuando ya logré, mandé un mail y decía, no puedo creer que no estoy cobrando nada, va a haber un cambio increíble en las personas, en, Significativo, energético en el asunto además de cada una de las personas. emocional, Entonces, físico, todo. entonces no entendía, ¿no? Y ya cuando pudimos tener la entrevista face to face con la persona que manejaba, decía, wow, Linda, qué hermosa herramienta de una, ¿no? Entonces, y una apertura increíble, increíble. Así que estoy esperando que ya se logre conectarse, ya viabilizarse, mejor dicho, y que salga estos semáforos que no nos podemos movilizar a estos lugares, ¿no? Que está todavía prohibido, pero en el momento, Y ya hasta un libro podrás escribir tú de tus seguramente, experiencias seguramente, sí. No, allí. ya hay muchas cosas que me han llegado, ¿no? Porque cuando te conectas, cuando realmente trabajas desde el corazón, ya la razón no es la poderosa, ¿no? Entonces, y porque la razón es la que nos No, genera los conflictos, ¿no? Lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿no? Entonces, eso es lo hermoso de este proceso. Y, y ya, esa es mi hermosa experiencia con los centros de privación, ¿no? Y ya. Entonces, y mañana quién sabe, ¿no? fíjate que antes del programa dices que nada es por casualidad. Estaba yo terminando de leer un libro que empecé hace tiempo y me aparece esta frase. La única manera de alcanzar alegría y satisfacción verdaderas es transformándose en un ser de compartir. Definitivamente. Y tú eres un Es que ser de sabes que compartir. cuando uno empieza a dar sin esperar nada a cambio, aunque realmente tú empiezas a recibir, el universo te da, te da mucho más aquello de lo que tú diste, definitivamente, y muchas cosas que ni te imaginaste, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una de las idas también me acompañó mi hija, ¿no?
Entonces para ella también fue una experiencia como wow, ¿no? A ella siempre le he llevado, sí, a los ancianitos, sí, a los niños pobres. Bueno, ya mi ¿Qué hija edad tiene es ella? mamá, ya soy abuela. Justo Ah, el es la que está ahí. próximo mes ya tiene 28 años ya. Entonces, sí, pero ella te estoy Mm, hablando que era más jovencita, pero ¿no? qué bien, Entonces sí. qué buen aprendizaje. Esas son materias, son asignaturas que deberían de Es que existir en cuando tú algún lugar. empiezas a dar, en la parte del egoísmo se disuelve, en la que es, y además el proceso de victimización que usualmente las personas están de pobrecito yo, todo lo que me pasa a mí, y cuando tú dices, ok, ¿qué tengo yo para brindar al otro? Y tú puedes decir, ok, hasta solamente el mismo hecho de acompañar y de solamente un abrazo, eso es un cambio increíble porque muchas de esas personas jamás fueron tocadas desde el amor, nunca, Ujú, sino con el maltrato, cierto. con el abuso. Entonces, ¿qué puede uno esperar de una persona que cuando simplemente lo único que recibió fue golpes y lo que hace ahora es dar golpes porque prefiero dar primero antes de que me den a mí primero? ¿No? Entonces es porque es basado en el miedo. ¿No? Es una vibración permanente y conectada totalmente con el miedo. Entonces, cuando te logras darte cuenta que aparte de esa persona que tú dices, ay, no, pero es que esa es la persona que mató o esa es la no sé qué, y tú dices, sí, sí, no, porque ¿qué he hecho yo de pronto en otras vidas? ¿Qué he sido yo? ¿A cuántos no habré matado? Nosotros desde PNL, o sea, nosotros desde la PNL decimos que toda conducta tiene una buena intención, porque la persona hizo lo mejor que pudo de acuerdo a sus recursos en un momento dado. Totalmente. Entonces yo no soy nadie para juzgar a esas personas ni a quien cometió un suicidio por irme a situaciones extremas, porque hicieron lo mejor que podían en Uh-huh. ese momento. Así es, totalmente, totalmente. Totalmente. Entonces, así que mi idea, mi proyecto es eso. Veamos cómo va avanzando. eh, y sería hermoso que más personas en más países empezáramos a tener esa mirada inclusiva, ¿no? Y no solamente en esos centros de privación, ¿no? Exacto. Sino, por ejemplo, en los mismos lugares desde chiquitos, por ejemplo, en las escuelas fiscales, donde no pueden pagar una, una sesión, ¿no? En donde tú puedas hacer un proceso de transformación, de recuperación de autoestima, y que con esa autoestima tú puedas eliminar el famoso bullying. Porque al fin y al cabo, yo siempre, este es mi pensamiento, por lo menos lo que yo pienso, es aquel que hace bullying es el que fue golpeado, pisoteado, te hace el bullying, y aquel que se siente pisoteado y es igual con una baja autoestima, sigue siendo pisoteado, ¿no? Por el otro. Entonces, para mí es eso. En cambio, cuando vuelves a equilibrar tu autoestima, que para mí sería como requisito sine qua non para que todo mundo trabaje su autoestima, ¿no? Entonces, cuando yo estoy totalmente conectado con el amor hacia mí mismo, entonces realmente puedo ver con amor a la otra persona, sin sentir que es un posible agresor, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso para mí es. Y cuéntame, Lina, ¿qué pasaba en ese salón de meditación de Guayaquil, en esa biblioteca? ¿Cómo armabas esa sesión de meditación? ¿Con cuántas personas? ¿Con cuántas mujeres? Verás, normalmente, bueno, al principio nos daban un salón amplio que habíamos como unas 30 o 40 personas más o menos, eh, y en donde solamente estaban sentadas. Este es un proceso que yo aprendí en la India, que te dije, y era En la India? sí, era una transmisión de energía a través de las manos. Entonces nosotros colocábamos nuestras manos sobre
eh, la cabeza de las personas. Y no es que yo entregaba ninguna energía, no era Linda la que entregaba, sino que obviamente me conectaba con la energía divina y yo también recibía, por ende, y a través de las manos recibía a la otra persona. Entonces, cuando tú recibías durante ese proceso, muchas cosas sucedían en cada persona. Muchas personas se conectaban con el dolor, con darse cuenta de todo el odio que tenían guardado, el resentimiento, el miedo, ¿no? Y todas El las rencor. emociones, exacto, todas las emociones que guardaban allí y que, Salían. y que podían empezar a liberarlas, ¿no? Sin que yo diga, a ver, es que lo que tienes tú, no, porque era un proceso de respiración profunda, Intencionarte y en donde pasar. obviamente yo les iba induciendo para que, no, yo no intencionaba nada, mi único proceso era que yo me Ah, conectaba con mi divinidad y yo simplemente, mi divinidad hacía su trabajo, que no sabía yo, porque no era yo la que hacía nada, ¿no? Entonces, ya. porque tú no haces nada. O sea, si no es el ego el que habla, yo hice esto, no, no, no era yo. Y era chistoso porque, No, claro, claro, eres porque un por canal. ejemplo había personas que nosotros hacíamos igual otros, yo guiaba iguales meditaciones en otro lugar de ya un grupo que solía ir todas las semanas. Y por ejemplo les gustaba a mucha gente que yo les diese esta energía y de otras personas no les gustaba. Pero claro, es importante, es como que si yo te digo que la tubería no la limpias tú, y entonces va con parte de suciedad. Y entonces era importante que la persona que entregase también se hiciese una limpieza de sus emociones y todo. Entonces les enseñabas a Eh, que eh, ellas continuaran con esa ento- limpieza. entonces, claro, porque lo que pasa es porque tú también te dabas a ti mismo, ¿no? Pero Claro. cada quien tiene un nivel de conciencia que no es ni mejor ni peor, sino que es como que yo llegué un poquito atrasado que otra persona que está un poquito adelantada, pero no es que esa persona es mejor, sino que llegó un poquito más y tiene un nivel de conciencia que puede mirar, sentir, percibir de una manera diferente a la mía. Y eso nos pasa, ¿no? En los mismos, como nosotros quizás antes mirábamos los procesos en la vida y ahora cómo vemos, cuando nos hemos limpiado todos estos bloqueos, todos estos traumas, todas estas lealtades que hemos hecho con el método Integra, ¿no? Y que tú dices, wow, o sea, qué bacán que yo ya puedo mirar desde otro lugar ya sin hacerme tanto rollo, ¿no? Claro. Entonces, y yo me acuerdo en el Genial. 2009 más o menos, y me acuerdo que estaba haciendo un taller y se me acerca un señor que había sido cura antes de casarse y me decía, desde el 2009, imagínate, estaba conectado con Ricardo desde entonces, y me decía, Linda, me encanta el proceso del taller que estás llevando y todo, pero ¿por qué tiene que ser con tanto dolor? Y yo, en mi creencia de ese entonces, era, ¿cómo quieres sanar si no te conectas y miras de frente a aquello que te causa dolor? ¿No? Esa era mi creencia de ese entonces. Y él me decía, pero ¿por qué no hay una técnica en la cual tú puedas estar feliz? Entonces digo, no, es que no, si estás feliz ya no, ¿para O qué no haces sentir ningún? nada. Entonces No digo, pues tienes sí, que ir al origen, no tienes que romperte las tripas para llegar a algo. O sea, lo claro, puedes sanar de igual manera, ¿no? O sea, porque claro, al final en tu trabajo de consteladora había sanación y además te traías como otro nivel más del alma, más del espíritu, que sabías manejar muy bien y que la claro, mayoría de los consteladores no manejan. claro, eso yo creo que Y para ahí, mí el mismo hecho de haber ido las dos veces a la India era en un proceso espiritual totalmente diferente, ¿no? O sea, yo nunca, jamás, ni entraban ni se iban de una manera negativa, ¿no? Nunca, nunca, ¿no? Y siempre era pro, ¿no? Yo tenía mucho cuidado en esto, sí, ahí yo escuchaba, yo creo que en toda técnica, ¿no? O sea, las personas, hay gente que
con leer un libro o ver un audio, ya dice que sabe todo. Y Mira, yo tengo experiencia de 2 constelaciones en mi vida. ya, Una en la que ayudé y estuve con una superconsteladora también, pero me acuerdo que estuve 3 semanas con dolor en las rodillas, como si se me rompieran las rodillas. Y es que yo había representado al papá de alguien que ya había muerto, que estaba muy obeso y tenía las rodillas que no podía caminar, pero yo continué 3 semanas con el dolor de rodillas y decía, pero ¿qué es esto, no? Y no sabía yo nada de la realidad energética ni de todas estas técnicas. Y cuando me toca constelar a mí, que además pagas un platal, porque la constelación es para que tú reorganices y te ayuden ahí a acomodar elementos, pues me acuerdo que me acabé una caja de Kleenex y llegué en touchdown de esa constelación. mm, Pero pasaron cosas bonitas, justamente ese día pasaron cosas bonitas. Y sí, el cambio fue inmediato. Pero sí decía, ¿qué necesidad hay de tanto llorar? claro. Pero sabes que no es solamente las constelaciones. Yo me acuerdo porque mi ser, o sea, yo estoy realmente desde los 29 años en búsqueda de sanar muchas cosas internas. Y yo comencé con la escuela de psicología transpersonal. Y eran 2 veces al año, nos reuníamos 10 días en cada encuentro. Y yo, cada día que yo venía, llegaba con los ojos, pero que, o sea, era una cosa tenaz, 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 tenaz. Y eso lo viví por 3 años, ¿no? No entendía que sanaba porque no es que yo decía, a ver, lo que pasa que me conecté con esto. No, o sea, eran procesos muy profundos, pero con mucha conexión con el dolor. Y no sé si en tu país, Ok. pero aquí hay muchas personas que aún están conectados con el asunto de, es que tengo que decirte y cuando yo te digo tienes que sufrir y conectarte con ese dolor y cuando no. Entonces, es como parte de la cultura, ¿no? Y yo cuando vienen acá le digo, a ver, solo a ver, directo, ¿qué es lo que quieres? ¿No? Entonces no les hago conectar con ese dolor, ¿no? Eh, y en lo posible yo igual cuando trabajaba con constelaciones, casi era muy poco lo que les dejaba hablar, ¿no? Entonces digo, ¿cuál es vamos a trabajar con tu solución, ¿no? Y pues ahora que estoy con el método, pues naturalmente aplico directamente, ¿no? Entonces esa es la Ya, maravilla. Ujú. Esas son las sí, es una maravillas. maravilla. Sí, no, Pero mira, eso con todo lo que tú sabes, todo lo que tú te has preparado y te sigues preparando, pues imagínate tú. es que sabes que yo creo que es importante que las personas, aparte de ir trabajando en la parte profesional, de ir teniendo más conocimientos, yo sí creo que es importante que nosotros trabajemos a nivel espiritual, para conectarnos con lo que nosotros somos, ¿no? Cuando tú empiezas a conectarte hay muchas técnicas en las cuales, bueno, la de la India es la que yo hice en el 2014 y 2016, pero después comencé con otra que se llama Ascensión de los Isayas y después empecé con la activación de la glándula pineal. Entonces, son procesos que todos ellos me han ayudado para que yo me conecte más en el presente y no vaya ni al futuro ni al pasado. Y si voy, me digo, hello, estás allá, regresa. ¿En dónde estás tú con tu foco de atención? Y entonces, ¿y con qué emoción estoy? Y digo, esto está pasándome. Y cuando yo empiezo a trabajar, que para mí eso es importante, si yo estoy conectada con mi ser y hay algo que aprendí desde la época de constelaciones, es quedarme en el vacío. Es decir, todo lo que conozco de la técnica, de pronto no conozco. Entonces simplemente me conecto con el ser. Es una conexión de ser con ser. Y
cuando yo empezaba a trabajar, yo me acuerdo cuando me decían, Linda, tú dijiste tal cosa, pues yo no dije, o sea, no era mi mente la que dijo, no es que dije, a ver, esto necesitas tú hacer, porque no era yo, ¿no? Era como una conexión a nivel del espíritu, de alma con alma, de sanación, de reconciliación, ¿no? Entonces, pero para mí por eso es importante que las personas que trabajamos en terapias, sí, primero para que no te contamines con los procesos y las vibraciones energéticas que cada ser humano trae, porque cada uno trae todos sus quintales, ¿no? Entonces, y hay mucha Ujú. gente que se empieza a enfermar justamente por eso, porque no sabe ni cómo protegerse ni cómo limpiarse, ¿no? Ni cómo estar Eso te iba a elevada con su preguntar. vibración. Claro. Entonces, Ujú. yo he notado que cuando yo, antes de trabajar, yo me conecto y estoy totalmente conectada y protegida energéticamente, he sentido como que el proceso con las personas es mucho más potente y profundo con las personas. Entonces, porque estamos en esa vibración, ¿no? Cuando tú mismo dijiste al comienzo, cuando estamos trabajando con la vibración del amor, entonces cuando, no hay mejor vibración que la del amor, no existe, ¿no? Es como la superpower, ¿no? Entonces cuando yo estoy emanando amor, Dicho ya por Ricardo Iris también, claro, es que es eso, o sea, y todo el mundo hoy ¿no? está en esta en conexión. Si tú ves muchas de las personas que están en este mismo proceso de elevar niveles de conciencia, todos estamos conectando. Es más, todos los sábados que yo hago mi Facebook Live para las meditaciones, yo me conecto con la vibración del amor, porque esa es para la que disuelve todo, ¿no? Entonces, y hay procesos muy lindos que empieza a ver las personas en tener, soltando todos los miedos, que al fin y al cabo todo lo que hemos vivido ahora es que yo he escuchado a mucha gente que dice estoy encerrado en mi casa, ¿no? Entonces tu casa dejó de ser tu lugar de relax, Ya. sino que se volvió tu cárcel, ¿no? Entonces, eso es importante. Ah, ahora sí, claro, Exacto, para mucha gente. exacto. No es que digo que todo el mundo, pero sí una gran cantidad de personas, ¿no? Y para este proceso, al fin y al cabo, yo digo que es una oportunidad para que cada persona empecemos a elevar nuestro nivel de conciencia, pero más bien muchas personas no lo están haciendo y están más, en lugar de estar mirando hacia adentro, están mucho más conectados hacia afuera. Porque, por ejemplo, yo antes no tenía tanto tiempo mi celular conmigo y ahora estoy con el asunto de los cursos que estoy teniendo, de las charlas, de las sesiones y todo. Entonces, es como, Y cuando no tenemos curso, la charla. es exacto, exacto. Entonces estamos como más hacia afuera y menos hacia adentro. Entonces es como empezar nosotros a tener un control de decir, ok, está bien, pero yo voy a poner un tiempo para estar en conexión conmigo y darme cuenta qué me está pasando, qué emociones estoy teniendo, porque si no simplemente es como tener un velo de que no me pasa nada, que todo está bien. Y no es que todo está bien, porque como somos Claro. energía, y estás en conexión con otras personas, esas conexiones de esas otras energías sí o sí te están modificando, a la vez que tú también empiezas a O las modificar. noticias, mejor no las vean. Claro, Sí, claro, claro, claro. claro, claro. Así que Y eso, así como en capsulitas para los ilustres mortales como yo y los ilustres mortales que nos ven y se han unido a la charla, ¿qué podríamos hacer para tener esa conexión todos los días? bueno, si quieres le hacemos en este segundo y lo podemos hacer en 5 minutos. Ah, Listo. me encantaría. ¿Quieres cuencos tibetanos? Ok, Ok. dale. Póngale como usted desee su ambiente. Mira, hasta hoy no me han regañado por usar música de cuencos. Espero ¿Te acuerdas que todo de los cuencos que transcurra. hicimos de aprender en la habitación los cuencos? ¿Te Ay, no, acuerdas? Qué después tengo el hermoso. video. Ya, Claro. te voy a enseñar.
Perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, les voy a proponer que cierren sus ojos para que se conecten con su parte interna y se desconecten con lo externo. ¿Sí? Van a conectarse con su respiración. Mientras esa respiración sea la que ustedes acostumbran a tener en este momento, sin necesidad de inhalar profundamente o exhalar relajadamente. Simplemente que sea su propia respiración, como para empezar a darnos cuenta cómo es mi respiración en este momento, qué sensaciones, qué emociones en este momento están fluyendo dentro de mí. Y con mi respiración empiezo a estar consciente de qué pasa en este momento conmigo. Me vuelvo un observador de mí mismo. No juzgo, no critico, solamente observo. Como si estuviese pasando como un escáner de pies a cabeza cómo me siento ahora. Y cuanto más tranquila o tranquilo me encuentro, empiezo a respirar cada vez más profundamente. Y si tengo una creencia religiosa o no, me conecto con esa creencia, de pronto que es una energía universal o es una divinidad, sea Dios, los ángeles, la Virgen, cualquier creencia que yo crea que es un ser superior. Y me conecto con ese ser superior que con esa inhalación profunda recibo esa luz oro y rosa que ingresa por mi coronilla y siento esa energía que corre por toda mi cabeza y va irradiando por todo mi ser y se conecta en mi corazón. Y desde mi corazón, con cada exhalación, se expande por todo mi ser y hacia afuera. Inhalo esa luz poderosa que es esa fuente maravillosa de amor universal, en donde todos somos lo mismo, todos somos uno. Y ese amor cubre a todos, en donde podemos recibir de esa fuente esa luz poderosa de amor que vas disolviendo, vas sanando, vas desbloqueando cualquier herida de mi corazón. Y siento que puedo también emanar esa luz hacia todas las personas. Puede ser mis seres queridos, o quizás mi ciudad, o tal vez todo el planeta. Cada uno decide cuánto amor quiere irradiar de esa luz poderosa que llega de esa energía universal, de esa fuente de luz, que no soy yo, que recibo ese amor completo y que me ayuda a disolver aquella angustia, aquel dolor, aquella tristeza, aquella preocupación. Y cuanto ya hemos enviado esa luz de amor, podemos mirar como si cada corazón de nosotros recuperase ese brillo que siempre estuvo, pero que hoy empiezo a ser consciente de que aún tengo esa luz de amor. Cuanto más me conecto con esa fuente universal, mi luz se ilumina cada vez más. Y podemos ver los corazones de cada una de las personas
de las personas que amamos o de las que quizás tampoco amamos, que cada luz empieza a iluminarse y vemos a un planeta conectados desde el amor, en donde todo está bien y donde todo está conectado con el amor. Inhalo 3 veces profundamente. Regresando poco a poco a este momento presente, sintiendo esta energía en todo mi cuerpo. Y abrimos los ojos. Wow, me encantó. A lo mejor todavía están por ahí, medio despertando, pero vamos a mandar saludos a Elvira Corrales, Leti Ávila, Francisca Vázquez desde Misión Viejo, California. Son mis fans. Cada semana aquí Belleza. están. Y yo les agradezco tanto. Y más te agradezco a ti habernos dado esta experiencia tan linda. No, gracias a ustedes y gracias. ¿Sabes cómo sentía yo? Como así, Genial. Entonces, como un remolino. entonces esta práctica, que no fue ni 5 minutos, la verdad que no lo tomé el tiempo. Si tú todos los días haces este proceso, yo siempre le sugiero a las personas, no esperen a estar en un momento de vibración baja, sino que lo hagan como una rutina. Cuando yo estoy en esa vibración elevada, es difícil que cualquier situación que venga en mi vida, por más difícil que sea, no es que no me va a afectar, claro que me va a afectar, pero de la forma como yo voy a responder va a ser con una fuerza diferente. Entonces, si yo lo hago esto como rutina, entonces en donde, por ejemplo, me despierto y hago este proceso, o en cualquier momento del día en que me siento como que algo me está faltando esa chispa, no me demoro nada y empiezo a hacerlo antes de dormir igual. Entonces, es como estar siempre en on. En el mira, dicen maravilloso, me encantó, wow, mil bendiciones, te felicito, transmites tranquilidad al escucharte. Ay, gracias. Chévere. Lindo. Gracias, mi Marti Bella, por compartir tu espacio y Pues gracias a ti por compartirnos tu luz, tu corazón, por ayudarnos a limpiar el nuestro. Y espero tenerte en otro programa. de ley. Porque tienes mucho que dar. Ay, tan bello. Y yo espero que muy pronto ya regreses allá con Cuando las tenga, niñas de cuando Guayaquil tenga las a poder experiencias, enseñar el método. cuando tenga las experiencias, porque esta vez va a ser con los hombres. ¿Sabes qué es interesante? Porque antes era como solo las Más mujeres, interesante. porque era como que yo al principio en Guayaquil comencé con las de las mujeres y mi intención era como ya haber hecho un grupo fortalecido de las mujeres y yo de ahí irme al de hombres. Pero nunca se dio que el grupo se fortaleciera, o sea, de las personas que me acompañaban, que ya estén, ya solo iban, que fuesen solo en grupo. Si yo no iba, no iban las demás personas. Entonces era como que yo decía, no puedo no dejar ese espacio que ya lo abriera como para mí importante seguir fortaleciéndolo. Y esta vez, en cambio, cuando se hizo en Quito, es en el de hombres y es interesante porque es en el que estás allí un año en donde tú estás en espera de ver la audiencia si te vas ya preso ya por X años o te sueltan en libertad. Y entonces es chévere porque es como que en ese año que estás allí sea tu proceso de transformación. Y no significa que no quiera ir a los otros lugares, sino que es como que están más abiertos a hacer algo para allá, o sea, como que no quiero tener una vida de estar metido en la cárcel, ¿no? ¿Qué hago yo para cambiar mi vida? O sea, ya no quiero hacer este proceso. Claro. Uh-huh.
Y aparte, qué importante en un momento social donde se ha estigmatizado a los hombres por el tema del feminicidio, el poder trabajar con hombres y con su esencia para que salgan pues con su alma bien, Claro, ¿no? claro. Entonces, claro, ahorita Y si no salen, que estén no bien. sé, me imagino que algo seguramente ya tengo que trabajar con la energía masculina, que es por eso que es como que se abrió esto, ¿no? Nada es fortuito, nada se da por casualidad. Claro, Ajá, nada, entonces nada. era como trabajar. Es más, yo pensaba ir al de las mujeres igual, pero dije, ya que estoy aquí en Quito, digo, voy a hacer con la de los hombres acá, ¿no? Entonces, esa es como mi meta. Pues va a ser toda una experiencia y seguramente vas a sanar a muchos corazones y pues, ¿qué te puedo yo decir? Soy tu Ay, fan. tan bella. Sí, sí, linda carrera, un millón de gracias. Me has dejado así en varios momentos. Yo creo que la gente que está aquí te podría escuchar una hora más fácilmente y cómodamente, pero te reservamos para otro Excelente. programa y te agradezco en el alma, de verdad. Y si no sabías de qué hablar para lo de Instagram, pues ya tienes Ah, tema no, seguro. con lo que vas a hacer en las cárceles. Así que ya lo Claro, tienes, claro, ¿no? seguramente. Bueno, les aviso que esta semana también va a haber programa el jueves y voy a conectarme con Félix Ángeles, que es otro amigo del grupo de Método Integra y fue alumno mío en PNL, porque ha diseñado un curso muy bonito y nos va a platicar de él, que es cómo sanar nuestras pérdidas. Y pues va muy en la conexión de sanar, sanar. Y sigamos sanando al Genial, mundo, ¿no? divino. Entonces nos vamos a ver con él el jueves a las 8. Y linda carrera, millón de gracias. De mi corazón al tuyo. Chao, mi preciosa. Gracias. Te quiero. Gracias a todos los que se unieron. Hagan su tarea. Nos estamos viendo el jueves. Chao, chao. Chao, linda. Chao todos. ¿Me Así quiero veo que parar? todavía